Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Rodolfo y esto es Tú qué crees de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos, la razón principal de este esfuerzo. Bueno, estamos viendo el tema de la confesión y en el anterior episodio vimos el pecado contra el Espíritu Santo y pecados sociales que claman la justicia directa de Dios. Bueno, vamos a ver ahora un tema antes de pasar al pecado mortal y al pecado venial ya en forma. Bueno, vamos a ver este tema sobre la pregunta, ¿el ser una persona homosexual es un pecado? Vamos a ver qué nos dice la Iglesia al respecto. Bueno, para esto debo tocar un tema tristemente para la Iglesia. El sínodo alemán, muy lamentable, comenzó en el año 2020. Y bueno, yo tengo claro algo, el tiempo pasa y todos aquellos precursores y defensores de estas ideas del sínodo alemán, que son graves mayormente porque son abanderadas por los propios obispos en Alemania, bueno, todas estas ideas están haciendo mucho daño a una gran parte de la Iglesia Católica. Pero insisto, el tiempo pasa y todos estos precursores ya se enterarán del daño que están haciendo, de la gran ofensa que están cometiendo contra Dios. Ahora, vamos a tomar dentro de todas las ideas absurdas del sínodo alemán, aquella que tiene que ver con que se permita la bendición de las parejas del mismo género. Vamos a centrarnos un poco en esto para abrir el tema. ¿Cuál es la causa por la que se da supuestamente el sínodo alemán? Bueno, porque dicen que si la Iglesia no cambia, se va a quedar sola. Ese es el pretexto con el que están abanderando el sínodo alemán. Yo tengo mis propias sospechas de que hay otros intereses. Pero bueno, dicen ellos, si no cambiamos como Iglesia Católica, nos vamos a quedar solos. Por tanto, ellos suponen que bendecir a las parejas del mismo género es una de las formas en que la Iglesia no se va a quedar sola. Mira, ojalá la Iglesia se quede lo suficientemente sola. En este sentido, San Juan Pablo II decía, o se le atribuye al menos esta frase, decía, que además es válida, que además es válida. Entonces, el Santo Padre, Juan Pablo II, decía, tenemos que defender la verdad de la Iglesia, aunque volvamos a ser 12. Punto. Defendamos la fe de la Iglesia, aunque terminemos quedando únicamente 12, decía él. Aplaudible, pero claro que lo aplaudo. Porque la verdad de una iglesia no se mide en cantidad de fieles. Entonces tenemos que el mayor daño a la Iglesia católica en este caso, lamentablemente se lo hace el propio católico. El propio católico. Y sobre esta reflexión la toco casi en todos los temas. No en sí, sino en nosotros es que se daña a la Iglesia. Ahora, primero, es necesario hacer una apreciación personal, abriendo un paréntesis. Una apreciación personal y cierta además, porque habla de mi persona. Yo no tengo absolutamente nada, ningún mal sentimiento, entiéndase así, ningún mal sentimiento en contra de las personas homosexuales.
en lo absoluto. Los respeto profundamente. Puede que no esté de acuerdo en mucho de lo que ellos piensen y hagan, tanto como ellos pueden no estar de acuerdo en mucho de lo que yo piense y haga. Pero respeto profundamente yo la libertad de cada quien de hacer lo que se le pegue la gana. Porque como lo digo también siempre, esa es uno de los atributos que Dios le dio al hombre, la libertad. Incluso sabiendo Dios que el hombre con esa libertad puede darle la espalda. Pero como hemos dicho, para que tú te salves o te condenes, necesitas ser completamente libre. Así que yo lo respeto. Yo conviví con muchísimas personas homosexuales. He tenido grandes amigos homosexuales. No tengo absolutamente nada en contra de ellos. Y también debo decir algo. Jamás ninguno me propuso algo indebido. Es decir, había una relación de respeto. Llegaron a ir a la casa. Había una profunda amistad de respeto. Jamás me propusieron nada. Entendían perfectamente que yo soy una persona heterosexual. Así que nos respetábamos. Y se entiende en esto que lo personal, lo íntimo, pues no tiene por qué estarse abanderando y promoviendo. En lo personal, con todo el respeto que siento por las personas que sean homosexuales, a mí qué me importan los gustos de nadie. En lo absoluto. ¿Por qué entonces abanderarlos? ¿O tenemos que comenzar a hacer ya marchas heterosexuales? Es ridículo. Que además, debo decirlo, estas marchas, promovidas por intereses de terceros realmente, estas marchas con las que manipulan a este grupo de personas, desafortunadamente, bueno, no representan a toda la comunidad que ellos llaman LGTB, etc. No lo representan. Hay muchos homosexuales que se apartan completamente de toda esta contracultura del movimiento LGTB que quiere que lo tengamos presente en nuestra casa como si fuese necesario. Lo que se debe de buscar es igualdad de ley, respeto a la dignidad humana. Tengo profundo respeto por todos. Tienen todo el derecho, insisto, de acuerdo a la libertad que les otorga, de hacer lo que se les pegue la gana con su vida. Pero por supuesto que sí. Aunque el uso de esa libertad vaya en camino contrario, a donde Dios nos espera a todos con los brazos abiertos. Pero insisto, este grupo está siendo utilizado mayormente por intereses políticos. Pero entendamos que ningún derecho adquirido puede estar sentado sobre los intereses de otro. Hoy, por ejemplo, el feminismo, el avance que se ha hecho dentro del feminismo, pues ha quedado rebasado por la irracionalidad. Y hoy el derecho de la mujer está por encima del derecho de los hombres. Así que la ley que busca igualdad no lo ha conseguido y se ha vuelto a equivocar. Y ahora de una manera más flagrante. Así que la manipulación está rebasando los límites de la razón. El movimiento LGTB el día de hoy está siendo promovido en los niños,
sin el consentimiento de los padres, que son los encargados de educar al niño, no el Estado. Los padres. Pues el movimiento LGTB, con el contubernio de los gobiernos, está siendo promovido a niños sin el consentimiento de los padres. Así que están exigiendo derechos que los coloquen por encima de mis derechos. Esto no es buscar igualdad en lo absoluto. A mí, lo que hagan en la intimidad, insisto, me importa un bledo. Y no tienen por qué hacérmelo saber. Ni tampoco creo, por supuesto, que el abanderarlo e ir semidesnudos sea la forma en que tengan que hacerlo. Insisto, no representan a toda la comunidad LGTB. No la representan. Como el feminismo no representa por mucho a todas las mujeres. Pero bueno, la ley debe otorgar derechos fundamentales de igualdad a la dignidad de todo ciudadano en todos los países. Pero no deben de ser promotoras de absolutamente nada. No deben. Si estamos viviendo en un estado laico, en donde se separa la religión de los temas políticos, pues también deberíamos de aprender a separar los temas de gustos del interés general de la nación. Y no lo estamos haciendo. Yo respeto profundamente a todos los homosexuales. Mal haría yo como cristiano si no lo hiciese. Lo digo y lo sostengo. Respeto a todos. Puedo no estar de acuerdo, ellos pueden no estar de acuerdo. Eso no impide que podamos tener respeto el uno del otro. Pero hoy, toda esta comunidad muchas veces enardecida, gran parte de esta comunidad que sale a las marchas, se enardece realmente. Se ciega, se hace sorda. Y se quedan únicamente con esto. Escucha bien. Un ejemplo. Yo, católico, heterosexual, hombre, piel blanca, caray, sangre española. Es que soy socialmente jodido. Represento todo el mal de la humanidad. Y ellos se quedan con esto. Yo los respeto. Pero ellos, al ponerme todas estas etiquetas, por default, lo mismo pasa con el feminismo, soy socialmente una peste. Y es absurdo. Cierro el paréntesis, concluyendo. Yo respeto profundamente a todas las personas homosexuales, pero no me parece que tenga que promoverse el gusto de nadie, ni me parece que tenga que intentar poner en la mente de los niños a este movimiento. No me lo parece. Lo que se deben de buscar es leyes justas e igualitarias, pero que no vayan contra la propia razón del ser humano. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos al sínodo alemán. Es contrario al orden de Dios. Pobres de aquellos obispos que están involucrados. Pobres. Pobrecitos. Y no es cuestión de opinión humana.
no es cuestión. Y dice Jeremías, pelo a pelo van a dar cuenta de sus ovejas. Si los obispos alemanes, y esa es la razón de su movimiento, no quieren perder gente, bueno, los invito de primera mano, como primer punto, los invito a que dejen de cobrar la cuota católica, que por cierto es el único país en donde se cobra a los católicos el hecho de ser católicos cada mes. Los invito a que entonces dejen de cobrar. Probablemente mucha gente se va a querer acercar a la iglesia. Lo que yo digo a los obispos alemanes es que dejen de engañar a la gente. Están engañando a la gente. Son unos tramposos en toda la extensión de la palabra. Ellos nos dicen que ellos hablan de bendecir a las parejas homosexuales. Pero esto es una trampa. Por eso digo que son unos tramposos. Porque ellos no dicen abiertamente, hay que permitir el matrimonio homosexual, como ya lo hacen muchas iglesias protestantes, luteranas, evangélicas, etc. No. Ellos no dicen, vamos a permitir el matrimonio entre gente del mismo género, del mismo sexo. No. Ellos tramposamente están diciendo que se permita la bendición a las parejas homosexuales. ¿Por qué? ¿Dónde está la trampa? La gente, por supuesto, católica siempre está en la luna total. Y no le importa seguir en la luna. Bueno, viendo el planeta Tierra que ellos quieren ver. Que sigan así, ya se enterarán. La trampa verdadera está en que esos obispos saben perfectamente que el sacramento del matrimonio se consuma como sacramento, no como matrimonio, se consuma como sacramento en el momento de la bendición del sacerdote. Cuando el sacerdote da la bendición a la pareja, adquiere la validez de sacramento. Así que están jugando de una manera tramposa. Porque el siguiente paso, saben ellos, de bendecir a las parejas homosexuales es llevarlas al altar. Una vez que se bendice, que se asume entonces que por el hecho de poder recibir la bendición está bien todo, hay que llevarlas al altar. Son unos tramposos y unos sinvergüenzas. Y van a dar cuenta de todo esto. Ahora, para ir al tema, los gustos por sí no vuelven a una persona buena o mala. El Papa lo aclara. El Papa dice en una entrevista, el Papa Francisco dice, la tendencia no es pecado. Por sí entonces los gustos no significan un pecado. Yo debo decir otra cosa. Antes de sentir rechazo, que no lo voy a sentir nunca, por la comunidad LGTB, etc. Y hablo en lo humano. Hablo en lo humano. No en la promoción. Rechazo completamente la promoción. A mí me importa un cacahuate los gustos que tengan. Pero en el aspecto humano los respeto profundamente. Antes de sentir rechazo, en todo caso, me conmueve sobremanera de verdad la lucha personal que significa para ellos estar en esta situación. Es una lucha, por supuesto que sí. Me conmueve tanto como ver a una persona obesa que no puede dejar de comer. Me conmueve. Y de verdad cuando digo me conmueve es verdadero.
Recuerdo bien que había una persona con sobrepeso. Claro, yo creo que pesaba unos 150 kilos. Y recuerdo que iba a comprar de forma muy seguido, si no diario, muy seguido, iba a comprar a una pequeña pastelería siempre un pastel pequeño. Y yo me tocaba ver de repente esa escena y me conmueve porque yo decía, para empezar no basta una pequeña rebanada, compraban un pastelito chiquito, compraba un pastelito chiquito, que equivale a, no sé, a 4 rebanadas por lo menos de pastel. Y a mí de verdad me conmovía, porque compraba una bebida extra grande, por supuesto. La dificultad que requiere el poder abstenerse de eso es tremendo. Y a mí me conmovía realmente ver a aquel hombre sabiendo además de todo lo que estaba sufriendo seguramente dentro de sí por el hecho de no poder detener ese apetito. Qué duro debe de ser. Todos tenemos algo con que luchar. Todos tenemos nuestros propios, en una frase por supuesto, todos tenemos nuestros propios demonios con los que luchar. Nuestra propia concupiscencia, esa inclinación al pecado, todos la tenemos. Así que, antes de sentir rechazo por la comunidad homosexual, de verdad que me estremece el saber la lucha que tienen. Y que después muchos empezaron a confundir con la lucha social, con el rechazo, etc. Es la propia lucha interna. Pero bueno, ahora lo triste es que la perversión humana que utiliza estos grupos, como ya he dicho, políticos, sobre todo la izquierda, bueno, engañan a este grupo, pero no solo estos grupos laicos, sino que también dentro de lo religioso se engaña a estas personas, se manipula a estas personas. Y voy a hablar dentro de la Iglesia Católica, no necesito hablar de luteranos ni de ninguno. El ex sacerdote Ariel Álvarez engañaba a su feligresía. Y él decía, ve el grado de perversión que hay en una persona. Porque este sacerdote, un mal sacerdote, no representa ni la verdad de la Iglesia ni a Dios. Tiene una función que Dios establece. Lo veremos en el sacramento del sacerdocio. Pero entendamos entonces, este sacerdote Ariel Álvarez enseñaba en la escena del centurión que va con Jesús y le dice, salva por favor a mi sirviente que está en la casa, tú puedes hacerlo desde aquí. Bueno, maliciosamente, perversamente, este ex sacerdote decía que en realidad aquel sirviente que estaba en la casa era pareja del centurión y que Cristo no los había condenado. ¿De dónde sacó semejante herejía? Hay perversión entonces, y eso transmite. Y creo que llegó el momento de contestar la pregunta. ¿Es pecado ser homosexual? Sencillo. Ser homosexual en sí no es pecado, en lo absoluto. Pero
la práctica de relaciones homosexuales sí que lo es. No estamos hablando aquí de fornicación. Estamos hablando de sodomía. Y tenemos que entender que no soy yo, no es la iglesia quien lo declara, es Dios quien lo establece. Y aunque volvamos a ser 12 en la iglesia católica, bueno, es tiempo de que comencemos a defender la verdad de la iglesia. Es tiempo de hacer entender a la gente que Dios ama al pecador, pero que no ama al pecado, que Dios espera que mientras tienes vida, tienes tiempo de la conversión. Porque Dios es bueno, pero es justo. Y si Dios dice no, es no. Dios te conoce por tu nombre. El demonio te conoce por tu pecado. Otro sacerdote, ex sacerdote también, homosexual, James Allison, bueno, él fomentaba la homosexualidad. Y él decía que el amor era primero, que si Dios es amor, que si Cristo es amor, que Dios dijo, ámense los unos a los otros, entonces él establecía que el amor tenía que ser primero que todo. Perversión absoluta. Por eso digo yo, y caigo en esta reflexión, el hombre no puede ser capaz de establecer lo que es bueno y lo que es malo. No puede. No puede. Lo único que hace el hombre es justificar sus actos a través de su razón, que a veces se está engañando a sí mismo. El hombre es incapaz de establecer lo que es bueno y lo que es malo. Porque entonces se regiría lo bueno y lo malo de acuerdo, y ya lo he tocado, no solo a mi experiencia, sino también a mis gustos. Este sacerdote homosexual dice, bueno, el amor es primero. El hombre no puede establecer lo que es bueno y lo que es malo. Si tú crees que por ti tienes la conciencia y la razón de lo que es bueno y el conocimiento de lo que es bueno y malo, cuidado. Ten mucho cuidado. Porque eso es lo que está pasando el día de hoy. Cada quien está asumiendo lo que es bueno y lo que es malo. Pero muchas veces yo me doy cuenta, no es más que la justificación. Se busca justificar lo que yo hago volviéndolo bueno. No hago esto que tengo que hacer por estas razones con las que yo me justifico. Entonces yo estoy diciendo lo que es bueno y lo que es malo. No se puede así. No se puede. Y peor aún, porque dice este ex sacerdote, por amor vale la homosexualidad. Bueno, entiende esto. Por amor, por defender a un hijo o a tu mujer, tú puedes ser capaz de matar a otra persona. Por amor. Pero entiende esto. Aunque haya sido por amor, tú tienes que entender que lo que has hecho, matar a otra persona, es un pecado. Y tienes que sentir el arrepentimiento y tienes que ir a pedir perdón. Porque por amor, no. Acuérdate que ya te dije, y debe de quedar bien claro, y lo vamos a ver en el sacramento de la Eucaristía, esto no se trata solo de ser bueno. No se trata solo de causas justas. Se trata de ser bueno y se trata de liturgia. Y la única liturgia, te anticipo, aunque lo verás en los siguientes videos, la única liturgia en este momento que cumple con el orden de Dios es la católica. Y cuando la conocí,
entendí que ahí, en aquello de lo que yo dudaba, estaba la verdad. Hoy me atrevería yo a decir que en la televisión, en el cine, se busca por todos los medios resaltar el bien de las relaciones homosexuales. No hay serie ya. Y lo peor es que lo estamos transmitiendo ya a los niños. Y la pregunta, ¿la iglesia rechaza a una persona homosexual? Mira, te lo pongo con mayúsculas. Jamás. Jamás. La Iglesia Católica siempre está abierta. ¿Quién arroja la primera piedra? La Iglesia Católica siempre está abierta. Yo no los voy a llevar frente a Dios a que los quemen el infierno. Los voy a invitar a que vayan a la iglesia, porque la iglesia además, y empiezo por mí, es para los pecadores. El problema es cuando el pecador no quiere pedir perdón, no siente que tiene que pedir perdón, no piensa que está haciendo mal aunque le digan que va en contra del orden de Dios. Ahora, el persistir en el pecado no te cierra las puertas de la iglesia, pero te limita dentro del orden de la iglesia. Una persona obstinada en el pecado no encuentra las puertas de la iglesia cerradas, pero sí está limitado. No puede recibir sacramentos. No puede recibir la Eucaristía. Porque la Eucaristía no se trata de decir quiero o no quiero. Dejemos de ver la Eucaristía como una cosa. La Eucaristía es una persona. Y no solo una persona. La Eucaristía es Dios, señores. Pero es que no entendemos esto, no nos cae el 20 todavía. ¿Se acuerdan que uno de los pecados contra el Espíritu Santo es pensar en la salvación gratuita? Bueno, repito, ¿Dios es bueno? Sí. Pero es justo. Y Jesús establece, el matrimonio es hombre y mujer. Y explica lo que no entendieron en Génesis, que veremos en el capítulo 2. Hombre y mujer los creó. Se juntan para hacer una sola carne. Matrimonio, hombre, mujer. Es el orden natural. Olvídate olvídate un poquito del lenguaje religioso. Es un orden natural. Hombre, mujer. Es que es sencillo. Todo lo demás después de esto son gustos. Son gustos. El orden natural establece hombre, mujer. Porque hay un principio y hay un fin para ese orden de la naturaleza, que no se dio por casualidad. Y es generar vida. Así que contrario a esto, todo es pecado. No importa las justificaciones que tú encuentres para hacerlo. No importa que la ley civil, la ley del hombre te lo permita. La ley civil no está por encima de la ley de Dios. Los judíos, por ejemplo, dicen abiertamente, dicen, nosotros respetamos todas las leyes de todos los países, todas las constituciones, siempre y cuando no vayan en contra del orden de Dios. Así que no puedes pararte frente a la Eucaristía en estas condiciones de pecado. No puedes pretender que no hay mal en ti si lo hay.
una persona es hombre o mujer desde que nace. Desde que nace es hombre o mujer. No lo dice la religión, lo dice la razón. No solo la ciencia. Mira, el propio sentido común te lo dice. Pero estamos yendo contra el propio sentido común. Contra el grado mínimo de inteligencia que podemos tener, contra el grado mínimo de conocimiento que podemos tener, estamos yendo en contra. Un hombre y una mujer es hombre y mujer desde que nace hasta que muere. En 500 años van a encontrar mi cuerpo. Y podrían establecer, si fuera materia de estudio, podrían establecer esta persona que está aquí, los restos de esta persona pertenecen a un varón. Y hasta te podrán decir que de aproximadamente 50, 60 años. A ellos no les debe importar los gustos que yo hubiera tenido, si yo pensaba que era una mujer o no. Ellos lo que van a ver ahí es que esos restos pertenecían a un hombre. Una persona que cambia de sexo, o que pretende, porque no hay cambio de sexo, que se hace una operación, en realidad lo que está haciendo es un cambio de apariencia. Es un cambio, digamos, estético. Pero no hay cambio de sexo. No hay personas, no hay almas atrapadas en el cuerpo equivocado. Hay gustos. Separémoslo. Separémoslo. Puedo no estar de acuerdo con los gustos de cada quien, pero lo respeto a la persona como persona. La ley no suprime una verdad. El comunismo por ley reprime la libertad, pero el hombre es libre. Si nos dejamos regir por los gustos, entonces estamos fritos. Porque entonces el bien se convierte en algo subjetivo. El bien se convierte o queda sujeto a cada persona. Y si el bien y el mal no están bien determinados, entonces no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces todo es válido. Y mucho en este terreno es que hoy nos estamos moviendo. Así que bueno, dejar claro, una persona por ser homosexual no comete pecado. Si tiene actos con personas del mismo género, sí es pecado, y es pecado grave. Fuera de ahí, todos serían opiniones. Y en opiniones podemos debatir. Yo no debato absolutamente con nadie. Pero entrar en el juego de las opiniones es debatir. Y yo podría poner un ejemplo ahora con el propio Papa Francisco. Él asume, por ejemplo, y lo hace en una entrevista, no estoy hablando mal de él, y además él dice sabiamente, el Papa dice sabiamente, es mi opinión. El Papa piensa que en lo civil, la unión entre personas del mismo género, en lo civil debería de permitirse porque otorga derechos a estas personas que en otras circunstancias no iban a poder adquirir. Ahora, yo creo que eso en algún sentido es promover un poco las relaciones entre personas del mismo género. Yo no estaría de acuerdo en esa opinión del Papa. En mi opinión, pero la iglesia no se trata de opiniones, ese es el punto que quiero dejar. No estoy hablando mal del Papa. Respeto al Papa, es la autoridad de la iglesia. Pero él dice sabiamente, bueno, es mi opinión. La entiendo por supuesto la naturaleza de su opinión. Otorgar derechos, mecanismos sociales a estas personas
que de otra forma no los iban a adquirir. Está bien, pero lo que yo pienso es que lo que debemos de buscar es, a través de la ley, otorgar derechos por el hecho de ser personas con la misma dignidad. No estar clasificando según los casos si eres o no homosexual, si eres o no heterosexual, etcétera. Las condiciones, no. Tenemos que establecer derechos y leyes que otorguen las mismas garantías, los mismos derechos a todas las personas por igual. Pero de ahí a irnos a determinado grupo y establecer derechos en grupos que quedan por encima de los derechos de otros, eso nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando. Bueno, ¿ser homosexual es pecado? No, no lo es. La tendencia no es pecado. Pásala bien. Yo soy Rodolfo y esto es Tú que crees, de Laico a Laico, un espacio de evangelización que quiero compartir contigo y que estoy dedicando especialmente a mis nietos. Bendiciones, la paz quede contigo.